Evo Morales, pues, el día de hoy llama a la unidad del pueblo peruano, llama a la unidad al pueblo. La verdad, hay que estar atento, vigilante a lo que pueda suceder en el Perú con la elección del presidente ya electo Pedro Castillo. Evo Morales mencionó que cuando gana la derecha todo está bien, pero cuando pierde hablan de fraude. Hoy el pueblo peruano se ha puesto de pie apoyando a Pedro Castillo. Evo Morales pues tiene también la seguridad de que los próximos países como Chile y Brasil irán por ese mismo camino. Hoy el pueblo latinoamericano tienen muchas cosas en común y el pueblo ya está cansado del neoliberalismo. Hoy Pedro Castillo, dentro de las propuestas, tiene pues nacionalizar los hidrocarburos. Hoy Evo Morales alerta al pueblo. Evo Morales pues está alertando al pueblo peruano. Hay que cuidar el triunfo del pueblo en estas elecciones. Ya van una semana, todo parece raro. Ya van una semana, con el día de hoy se cumple una semana de las elecciones y es el único país en el mundo donde en una semana todavía no hay prácticamente presidente, y es lamentable lo que está ocurriendo. Por eso hoy Evo Morales ha vuelto a llamar a la unidad del pueblo para consolidar el triunfo de Pedro Castillo. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto el expresidente Evo Morales. Perú, nuestros hermanos del sur del Perú reclaman esto y llegan. Hay manifestaciones como las que teníamos en Bolivia, hermano presidente, y es algo que realmente uno dice, Perú, el pueblo peruano que requiere cambios, ahí está. Y esto es lo que probablemente estamos viendo. Usted dice muy bien, hay una rebelión. Despierta el Perú empobrecido, el Perú que necesita presidente, el pueblo peruano. Y por qué no decir cómo esto puede replicarse desde Bolivia también a nivel de otros pueblos en América Latina. No se trata de Evo. Yo también escuché en algunos medios de comunicación, en redes sociales, que necesitamos Evo. No, acá se trata de la unidad del pueblo. Así es. Y esa es nuestra experiencia. Y aprovecho esta oportunidad, hermanas y hermanos, si realmente somos militantes, simpatizantes de nuestra revolución democrática y cultural, es tan importante la unidad. No es Evo, Evo es complementario, es parte de esa unidad. Unidad, en base a los principios, en base a un proyecto político de la liberación, unidad en base a un programa del pueblo, y unidad también en base a nuestra cultura, nuestra identidad, porque somos tan diversos. Entonces, unidad en la diversidad, pero también unidad en la adversidad. Esa es nuestra experiencia. Y ahora, ¿de dónde vienen las políticas económicas? Vienen los mitos sociales, las nacionalizaciones. ¿Y de dónde vienen las privatizaciones? Eso viene del capitalismo. Esa es nuestra profunda diferencia. Hace un momento decía, ¿no?, la derecha también proclama la democracia para privatizar. Eso no es democracia. Privatizar no es democracia, ¿no? Claro, cuando a la derecha le va bien en las elecciones, ¿no?, usted está bien, no hay ningún cuestionamiento. Pero cuando le va mal a la derecha en las elecciones, ya es golpe de Estado, ¿no? Dicen fraude, hasta el Trump en Estados Unidos. Claro, allá hay dos derechas. Uno tal vez sea más racista, fascista, otra derecha más clasista. Esa es la diferencia en Estados Unidos. En Estados Unidos el pueblo vota, pero ninguno gobierna los dos partidos grandes como los republicanos y los demócratas. ¿Quién gobierna? Las transnacionales, los privados. Mientras que cuando en Bolivia, así como en otros países, nos liberamos de las oligarquías, ahí viene protesta, nos dicen dictadura, que el fraude, y justifican golpes de Estado. Entonces, acá lo que pasó en Perú es ese pueblo se levantó democráticamente. ¿Ah? Y ese
ese pueblo garantiza el triunfo de un hermano como el profesor Pedro Castillo. Es algo inédito. Yo sigo convencido, a este paso, la próxima ojalá sea Chile, después Colombia y Brasil. A eso digo que hay nueva configuración geopolítica, gracias a la lucha de los movimientos sociales, pero también gracias a líderes, sean políticos o de movimientos sociales o de regionales, visionarios, pensando, como hace un momento usted decía, de ese Perú profunda, de ese Perú olvidado, abandonado por su Estado. Recordar a las nuevas generaciones, por ejemplo, antes de la presidencia de Evo o de nuestra revolución democrática y cultural, 5 años antes habían 5 presidentes. ¿Y cuál es la gestión a nivel nacional? ¿Cuántos años? 5 años. 5 años, 5 presidentes. En Perú 4 años. Perú está acabando con 4 presidentes esta gestión. Sí. Hay ausencia del Estado. El pueblo no cree en los políticos. Pero este nuevo movimiento a la cabeza del hermano Pedro da esperanza que si la política, la ciencia de servir al pueblo, no solamente servicio, esfuerzo, especialmente sacrificio, pues ahí empieza a cambiar. Y donde no hay presencia del Estado, habrá presencia del Estado, con programas sociales, con políticas económicas. Digo, con políticas económicas, escuchamos por los medios de comunicación, una de las políticas económicas de Pedro y de todo el equipo de trabajo es justamente la nacionalización de la minería y de los hidrocarburos. Algo tan importante que se ha planteado el profesor en Perú y que seguramente la gente está a la expectativa de que esto se vaya a cumplir. Presidente, hacía referencia también a estas instancias internacionales, ¿no? Lo que aconteció en nuestro país realmente nos caló hondo porque son instituciones como la OEA, por ejemplo, que tienen que ver en el golpe de Estado que se dio en Bolivia. Cuando Áñez se autoproclamó como presidenta, la OEA inmediatamente vino para decir su respaldo y todo lo demás. Y resulta que en el Perú tenemos un claro ganador a más del 99% y hasta ahora no hay ninguna formulación pública del nuevo gobierno. ¿Qué lectura le da qué interpretación tiene, presidente, de estos organismos internacionales en relación a Perú? Alertamos no solamente al pueblo peruano, sino también a los pueblos de América Latina y del mundo, cuidar ese gran triunfo del pueblo peruano, y defender la verdadera democracia de los pueblos. Sabe el pueblo peruano, pero también el mundo entero, ese Perú profundo gana las elecciones. Después de 30 años de neoliberalismo en Perú, aquí también una profunda diferencia. En algunos años Perú crecía económicamente, pero ese crecimiento económico era para un puñado de personas. No había redistribución de la riqueza. Ese crecimiento económico era para la oligarquía peruana, no era del Estado. Ese es el modelo económico del neoliberalismo, si el término es exacto. Y nosotros, ¿qué hicimos en Bolivia? Nacionalizando, hemos contado con empresas públicas, industrias públicas, ampliar el aparato productivo y que las utilidades de nuestras empresas sean para el pueblo. Ahí viene la redistribución de la riqueza. Eso nos ha permitido la reducción de la extrema pobreza. Me recuerdo un dato, por ejemplo, nos dejaron con 38.2% de extrema pobreza, 2005, y dejamos a Bolivia con menos de 15% de extrema pobreza. Esta reducción de la extrema pobreza en nuestra gestión es reconocido por la comunidad internacional, por organismos internacionales.
Entonces, se demuestra que hay otro modelo económico opuesto al modelo económico del neoliberalismo, pero también con este tema de la pandemia. Los que pedían mercado, ahora dicen Estado. ¿Cómo cambiaron? Como ahora, por ejemplo, yo diría, inclusive el presidente de derecha están pensando impuestos por las fortunas. Nuestro hermano Lucho presidente ya está implementando. Ya hay una ley. ¿Cuánto se recaudará? Pero ya hay una norma. Es decir, Bolivia no estaba equivocado. Después de que terminamos con el 21 sobre 60, que era la madre de las privatizaciones, ¿no? Una sumisión abierta al imperialismo norteamericano. Entonces, Ramiro, que es una forma de hacer política para bien de la humanidad, es una forma de hacer política, que la política es como ciencia de servicio, pero una política por la vida. Luchamos por la vida. Trabajamos por la vida, que pasa por la igualdad, por la dignidad, pero también eso tiene que tomar en cuenta la integración, la unidad de nuestros pueblos. Repito, en este momento es tan importante asumir esta no sé si, por lo menos anunciando la defensa de ese gran triunfo del pueblo peruano. ¿Por qué digo la amenaza permanente de las democracias? Los pueblos, cuando ganamos democráticamente, no quieren reconocer. Porque ustedes se preguntaban, Luis Almagro, al golpe, en horas ya reconocía Estados Unidos. Y este triunfo del pueblo peruano, pasan días, pasa ya una semana, o más de una semana. No reconocen nada. Como, que seguía el conteo oficial. Lo mismo pasó pues el día de las elecciones del año pasado, 18 de octubre. En Boca de Urna tenía que informarse a las 8 de la noche, nada. Y a las 12 de la noche en Boca de Urna. De 8 a 12, 4 horas nos hace sufrir el Tribunal Supremo Electoral. Y de manera sospechosa renuncia a su presidente como Salvador Romero. ¿Que para qué era? ¿Cómo en ese momento montar tal vez un fraude? Eso era. ¿Qué dijo los medios de comunicación? De las encuestas, como si es Mori, ¿no? En encuesta decía, no va a ganar en primera vuelta el MAS, va a haber segunda vuelta, y en segunda vuelta va a ganar Comunidad Ciudadana. ¡Qué mentira! Lamentablemente ese es el comportamiento de algunos medios de comunicación. Por eso decía la semana pasada, para mí, algunos medios de comunicación sometidos a las políticas norteamericanas es peor que la bomba atómica, que cada día destroza la mente de las nuevas generaciones. De paso, las redes sociales, que no sé si se dice la verdad, yo sigo convencido, comunicación como sinónimo de la liberación. Comunicación debe ser más efectiva, más emotiva inclusive, comunicación más educativa para la liberación de la gente humilde, de la gente pobre. Esa es comunicación. Aquí hay una especie de una triangulación, el capitalismo, los medios de comunicación y las guerras, que las guerras vienen de los países no industrializados y se financian mediante las guerras. Guerra, comunicación de la derecha del imperio. Presidente, conocemos de siempre su humildad cuando se refiere al nombre de Evo Morales, pero en algunas declaraciones de personalidades, algunas de ellas destacadas y en las redes sociales, se reconoce el liderazgo de Evo Morales en el ámbito boliviano y también un liderazgo a nivel internacional. En ese sentido, una consulta final sobre el tema Perú, presidente.
No sé si hay algún mensaje a nuestros hermanos del pueblo peruano, en el sentido de que Evo ilustra una imagen internacional, es un líder internacional, y las palabras de Evo son siempre palabras de fuerza. En nuestros movimientos sociales fueron siempre así en Bolivia, y en América Latina se espera también, espera a nuestros sectores sociales ese tipo de impulso que siempre dio Evo Morales. Y en esa línea, presidente, ¿algún mensaje para nuestros hermanos peruanos de nuestras organizaciones sociales, presidente, en este momento? ¿Cómo está Perú? No, lo que decía en ese momento, compartir nuestra experiencia, es unirnos, ¿no? Cada movimiento, sea social o político, tiene diferencias, y con debates y ser abierto, horizontal, se resuelven los problemas o las diferencias en los planteamientos. Cuando tenemos una meta, que la meta es la liberación, no solamente de carácter social, cultural o política, ideológica, sino también económica, financiera. Si es la meta, pues nos entendemos perfectamente. Y lo que a veces perjudica son las ambiciones personales. Lo que perjudica a veces esta clase de procesos como el nuestro son intereses de grupos, ¿no? Y entran al juego de la derecha, con mensaje netamente de la derecha. Aquí una vez demostré de dónde viene el término del jefazo, viene del imperio, mediante Tuto Quiroga. Se lo leí en sus twitters de Tuto Quiroga: dedazo del jefazo. ¿De dónde viene el dedazo del jefazo? Del imperio. Y algunos compañeros, tal vez por falta de información, repiten eso, ¿no?, para poder dividirnos. Entonces, en este momento, pues, los gobiernos que están con su pueblo, los movimientos sociales, los políticos, todo el apoyo para consolidar el triunfo del pueblo peruano. No podemos abandonar al pueblo peruano. Su triunfo quién sabe, no con mucha diferencia, pero de ese pueblo, quién sabe, históricamente abandonado por 30 años. Y segundo, internamente es nuestra unidad, reflexión permanente, debate permanente. Esta madrugada estaba escuchando que siempre llegan algunas grabaciones. Algún compañero dice, y lamento mucho, que está en función de gobierno, un técnico creo, un partido nace y muere. Eso será en la derecha, pero si revisamos los movimientos sociales, los movimientos políticos de liberación, nunca muere y siempre está con sus políticas. La tarea, nuestra responsabilidad es no claudicar en nuestra ideología. Nuestro movimiento político más siempre nace anticolonialista, antiimperialista, ¿no?, contra el neoliberalismo. Nunca podemos claudicar, y es nuestra tarea como cuidar. Y segundo, pues el económico, cuidar la nacionalización, que también es obra del mismo pueblo, que esa política económica viene de los movimientos sociales. Entonces, aprovechando esta oportunidad, hermano Ramiro, unidad siempre será el triunfo del pueblo, unidad siempre será